Un cliente de 50 años fue tratado como basura hasta que intervino el dueño encubierto. La campana de bronce sobre la puerta principal de Haven Diner sonó su melodía familiar cuando Frank Dawson entró, su desgastada chaqueta de cuero húmeda por la llovizna de octubre. A los 50 años, Frank se movía con la cuidadosa precisión de un hombre que había aprendido que la vida podía cambiar en un instante. Su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado, y a pesar de los bordes desgastados de su ropa, había una dignidad en su manera de comportarse, una fuerza silenciosa que hablaba de batallas libradas y sobrevividas. Era jueves, 11:47 de la mañana. Frank había estado viniendo aquí todos los jueves a esta misma hora durante casi una década, desde que Margaret había fallecido. El ritual se había convertido en su ancla en un mundo que a veces parecía demasiado vasto y vacío sin su risa llenando su pequeño apartamento. Mientras se dirigía a su mesa habitual, la que estaba junto a la ventana que daba a Pine Street, Frank notó que el restaurante se sentía diferente hoy. Los rostros familiares a los que se había acostumbrado habían desaparecido, reemplazados por miembros del personal más jóvenes que se movían con la energía inquieta de personas que aún no habían aprendido el valor de la paciencia. «Bienvenido a Haven Diner», gritó Kylie, la jefa del turno de noticias, con la suficiente cortesía profesional como para disimular la sutil mirada de disgusto que puso con su compañera. A sus 26 años, Kylie había ascendido en tan solo 3 meses y dirigía el turno de día como una jerarquía social, donde los clientes habituales se clasificaban según el importe de sus propinas y el total de sus pedidos. Frank se sentó en su cabina, con la familiar sensación de comodidad en el asiento de vinilo. No necesitó mirar el menú. Hacía años que no lo miraba con atención. Cuando la joven camarera se acercó, le ofreció una amable sonrisa. «Buenos días», dijo Frank en voz baja, con la voz áspera de alguien que no habla mucho en todo el día. «¿Podría tomar un café solo pequeño y las clásicas tostadas con huevos?» La camarera, cuyo nombre decía Ashley, apenas levantó la vista de su bloc de notas. «¿Eso es todo?» «Sí, gracias». Mientras Ashley se alejaba, Frank la oyó murmurarle algo a Trevor, un camarero flacucho con el pelo decolorado y una actitud que sugería: estaba destinado a cosas más importantes que este pequeño restaurante de pueblo. «El abuelo con presupuesto ajustado está aquí con su pedido de 5 pesos», resopló Trevor. «¿Cuánto va a dar de propina? ¿Cambio de bolsillo?» Frank fingió no oír, dirigiendo su atención a la ventana donde observaba a una anciana forcejeando con un paraguas contra el viento. Pensó en Margaret, en cómo se reía de su insistencia en llevar paraguas incluso cuando el pronóstico anunciaba solo un 20% de probabilidad de lluvia. «Más vale prevenir que curar, Frankie», bromeaba ella, y él fingía estar molesto mientras, en secreto, amaba el apodo que solo ella podía usar. El café llegó tibio, con vapor apenas visible saliendo de la taza de cerámica blanca. Frank lo rodeó con las manos de todos modos, agradecido incluso por el modesto calor. Había aprendido a no quejarse de esas cosas. La vida le había enseñado que había batallas más importantes que valía la pena librar. «Disculpe», dijo con suavidad cuando Ashley pasó. «Disculpe la molestia, pero ¿podría calentar un poco esto?» Ashley suspiró dramáticamente, asegurándose de que su irritación fuera visible para sus compañeros. «Supongo». Desde detrás del mostrador, Frank podía oír conversaciones susurradas, interrumpidas por risas mal disimuladas. Captó fragmentos. «Aquí cada semana. Pide lo más barato. Probablemente cuenta sus centavos». Cuando llegó su comida 15 minutos después, los huevos estaban apenas tibios, con la yema espesa y cuajada. La tostada estaba tan fría que la mantequilla se había quedado encima formando un cuadrado sin derretir. Frank miró el plato, recordando cómo esa misma comida había sido una vez una celebración, la tradición de los jueves de él y Margaret, cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. «Gracias», le dijo a Ashley, quien ya se marchaba antes de que las palabras salieran de su boca. Trevor se apoyó en la cafetera, observando a Frank con no disimulada diversión.
Míralo, le susurró a Kyle, el nuevo empleado, comiendo esa comida fría como si fuera gourmet. Hay gente sin estándares. Quizás no pueda saborear nada de todas formas, respondió Kyle con una sonrisa cruel. Los ancianos pierden el sentido del gusto. ¿Verdad? Frank comía despacio, metódicamente, como siempre lo había hecho desde que Margaret murió. No porque lo disfrutara, sino porque ella siempre le había dicho que se tomara su tiempo para saborear las cosas. Incluso ahora, sobre todo ahora, seguía ese consejo. Los jóvenes empleados desconocían que Frank había sido un contratista exitoso, que había construido la mitad de las casas del barrio con sus propias manos. No sabían que había sido voluntario en el centro comunitario todos los fines de semana durante 15 años, enseñando carpintería a niños que necesitaban orientación. No sabían que el pedido barato que hizo era la misma comida que había compartido con su esposa en su primera cita hacía 43 años, cuando $20 tenían que dar para todo un fin de semana. Solo vieron a un anciano que ocupó un reservado durante 1 hora y dejó pequeñas propinas. Mientras Frank cortaba cuidadosamente su tostada en cuadrados perfectos, otra costumbre de la que Margaret se había burlado con cariño. Se fijó en un joven con ropa informal sentado junto a 2 copas. El desconocido tendría unos 30 años, vestía una sencilla sudadera gris con capucha y vaqueros, y parecía un cliente cualquiera disfrutando de un desayuno tardío. Pero algo en su forma de observar el local, la atención que prestaba a las interacciones del personal, sugería que veía más que la mayoría. La mirada del joven se cruzó brevemente con la de Frank, quien asintió levemente en señal de reconocimiento, el tipo de gesto cortés que le salía de forma natural. El desconocido asintió con expresión pensativa, casi preocupada. Frank terminó su comida con silenciosa dignidad, dejando la misma propina de $5 que había dejado todos los jueves durante casi 10 años. Mientras se levantaba para irse, ajustándose la chaqueta para protegerse del frío que últimamente parecía no abandonarle los huesos, oyó la voz de Kyle resonar por el restaurante. «Nos vemos la semana que viene, abuelo del presupuesto», dijo lo suficientemente alto para que sus compañeros la oyeran, pero lo suficientemente bajo como para mantener una negación plausible. El joven de la sudadera con capucha levantó la vista. Bruscamente ante el comentario, apretando la mandíbula casi imperceptiblemente. Pero Frank, o bien no lo oyó o bien decidió no reconocer el desaire, simplemente se acercó. La puerta con la misma dignidad mesurada que había mantenido durante toda la comida. La campana de bronce volvió a sonar cuando Frank regresó a la mañana de octubre, dejando atrás un restaurante donde el respeto se había vuelto tan frío como el café que le servían. Tras él, el personal continuaba con sus bromas susurradas y crueldades casuales, sin percatarse de que su comportamiento había sido presenciado por ojos que veían mucho más de lo que creían. El escenario estaba preparado para un ajuste de cuentas que ninguno de ellos podría haber imaginado. El jueves siguiente llegó con el mismo cielo gris de octubre, y Frank Dawson entró por las puertas de Haven Diner exactamente a las 11:47 de la mañana. La campana de bronce anunció su llegada a un personal que se había vuelto más audaz en sus burlas durante la última semana. Trevor estaba limpiando mesas cerca de la entrada cuando Frank entró, y algo en la cuidadosa y ligeramente desigual puerta del anciano despertó una cruel inspiración. Mientras Frank se dirigía a su mesa habitual, Trevor comenzó una imitación exagerada detrás de él, imitando la sutil cojera que denotaba viejas heridas y tiempos difíciles. «Buenos días. ¿Podría tomar lo de siempre, por favor?», preguntó Trevor en un susurro fingido, encorvando los hombros y arrastrando los pies en una grotesca parodia de los gestos amables de Frank. La actuación provocó risitas disimuladas de Ashley y Kyle, que se suponía que estaban preparando la comida. Frank, acomodándose en su mesa con los movimientos cuidadosos de un hombre cuyos huesos recordaban cada duro día de trabajo físico, parecía ajeno al teatro que se representaba a su costa. Cruzó las manos sobre la mesa y esperó pacientemente, como había esperado todo en su vida con serena dignidad. «Dios mío, Trevor, para». Ashley rió,
pero su tono sugería que quería que continuara en lugar de detenerse. «Eres terrible. ¿Me equivoco?» Trevor se enderezó, abandonando su cruel imitación, pero manteniendo la voz lo suficientemente baja para que Frank no lo oyera. «El tipo entra aquí como un reloj, pide lo más barato del menú y se comporta como si fuera el dueño del lugar». Kylie salió de la cocina con una cafetera recién hecha, y la imagen de Frank. Su presencia en su sitio habitual pareció desencadenar su propia forma de entretenerse. Se acercó a su mesa con exagerada lentitud, alargando cada paso como si caminara sobre melaza. «Adivinen», dijo lo suficientemente alto para que sus compañeros la oyeran. «Café solo, las clásicas tostadas con huevos». «Sí, por favor», respondió Frank, ofreciendo la misma sonrisa amable que les dedicaba a todos, sin importar cómo lo trataran. Mientras Kylie se alejaba, gritó a la cocina con un volumen teatral. «Un desayuno triste para la mesa 4. Asegúrense de que los huevos sean extra deprimentes». El personal de cocina estalló en carcajadas, y Trevor vio el momento de continuar con su actuación. «Ah, y por favor, asegúrense de que no esté demasiado caliente», dijo con su voz burlona y susurrante. «Mis manos de viejo no soportan la temperatura real de la comida». Lo que ninguno notó fue que Jake Rivers, el joven de la sudadera gris, había regresado a su mesa 2 mesas más allá. Estaba sentado con una taza de café apenas tocada sobre un periódico que no estaba leyendo. Su atención se centró por completo en el cruel entretenimiento que se desarrollaba ante él. Jake apretó la mandíbula al observar la actuación de Trevor. La crueldad despreocupada, la forma en que todo el personal participó en humillar a un cliente que siempre les había mostrado respeto. Les dolió más de lo que podían comprender. Cuando llegó el pedido de Frank, servido por Ashley con evidente reticencia, Jake pudo ver desde su posición privilegiada que la comida estaba deliberadamente fría. El huevo estaba cuajado en el plato y la tostada parecía haber estado bajo la lámpara de calor durante 1 hora. Pero Frank simplemente le dio las gracias a Ashley y empezó a comer con el mismo cuidado metódico de la semana anterior. «¿En serio? ¿Cómo come esa basura?», le susurró Kyle a Trevor tan alto que los demás clientes empezaron a notar la molestia. «Quizás sus papilas gustativas murieron con su esposa», respondió Trevor. Y la crueldad casual del comentario hizo reír a carcajadas a varios miembros del personal. La mano de Jake se apretó alrededor de su taza de café. Estas personas no tenían idea de lo que estaban hablando, no entendían a quién se estaban burlando, pero el propio Frank parecía absorber cada desaire con la misma gracia silenciosa que mostraba en todo lo demás en su vida. A mitad de su comida, Frank le preguntó a Ashley si podía comer un poco de salsa picante. Una pequeña desviación de su rutina habitual. Ashley puso los ojos en blanco y le trajo una botella, golpeándola sobre la mesa con la suficiente fuerza para dejarle claro su punto. «¿Algo más?», preguntó con evidente impaciencia. «No, gracias. Ha sido muy amable». La genuina gratitud en la voz de Frank hizo que la burla fuera aún más dolorosa de presenciar. Aquí había un hombre que respondía a la crueldad con cortesía, que encontraba bondad en los gestos más pequeños, incluso cuando no había ninguna intención. «Muy amable», repitió Trevor en un susurro burlón mientras Ashley regresaba al mostrador. Podría escupir en su comida, y probablemente le agradecería el condimento. Kylie rió tanto que resopló. «Que caliente la comida con sus manos de viejo», dijo, provocando otra oleada de risas del personal. Jake ya había oído suficiente. Había visto el patrón. No se trataba solo de un mal servicio ni de un solo caso de mala educación. Era la humillación sistemática de un cliente que claramente no quería hacerle daño a nadie. La crueldad casual le recordó los peores impulsos que había encontrado en la gente. La forma en que algunos individuos parecían encontrar alegría en menospreciar a otros. Pero había algo más que inquietaba a Jake. Algo que iba más allá de la simple injusticia. Mientras observaba a Frank comer su comida fría con paciente dignidad, fragmentos de recuerdos comenzaron a aflorar. Una voz que le ofrecía ánimos en momentos difíciles,
manos que le habían ayudado a rellenar el papeleo cuando apenas podía pagar las tasas. Alguien que había creído en él cuando él no podía creer en sí mismo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Y Jake se inclinó hacia adelante en su mesa, estudiando el perfil de Frank con más atención. Con cuidado. Los años los habían cambiado a ambos, pero algunas cosas, la postura, la atención al escuchar, la amabilidad inconsciente, no cambiaron. No se trataba de un cliente cualquiera maltratado. Se trataba de Frank Dawson, el hombre que literalmente había cambiado el curso de la vida de Jake. Y estaba siendo humillado por el personal de un restaurante que existía gracias a las lecciones que Frank le había enseñado años atrás. La decisión de Jake se cristalizó en ese momento. El ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Jake Rivers permanecía inmóvil en su mesa, pero en su mente revoloteaban recuerdos que no había revivido en años. El reconocimiento lo golpeó como un rayo. Este hombre tranquilo y digno que soportaba las burlas era Frank Dawson, la persona que había cambiado fundamentalmente la trayectoria de su vida cuando no era más que un adolescente perdido con grandes sueños y los bolsillos vacíos. Fue hace 15 años cuando Jake conoció a Frank. En aquel entonces, Jake tenía 18 años y trabajaba en el turno de noche en un restaurante abierto las 24 horas al otro lado de la ciudad, un lugar sórdido llamado Mel's que atendía a camioneros e insomnes. Jake vivía al día, durmiendo en los sofás de sus amigos e intentando ahorrar para la universidad comunitaria mientras mantenía a su madre enferma. Frank había sido un cliente habitual durante esos meses difíciles, siempre pidiendo la misma comida sencilla y tratando a Jake con un respeto que pocos adultos mostraban a los jóvenes empleados de servicio. Mientras otros clientes gritaban pedidos y se quejaban de todo, desde la temperatura del café hasta la rapidez del servicio, Frank preguntaba por el día de Jake, escuchaba sus respuestas y dejaba generosas propinas a pesar de sus modestos recursos. «Tienes buen instinto, hijo», le había dicho Frank una noche particularmente difícil cuando Jake lidiaba con un cliente difícil. «No dejes que este lugar te amargue. Hay bondad en alimentar a la gente, incluso cuando no lo aprecian». Pero no solo importaban los ánimos de Frank. Eran sus acciones. Jake recordaba la noche en que las facturas médicas de su madre abrumaron sus escasos ahorros. Y Jake había estado considerando dejar la escuela para trabajar a tiempo completo. Había estado limpiando mesas, intentando no llorar de agotamiento y desesperación cuando Frank notó su angustia. «Dime qué te pasa», había dicho Frank. Y algo en su voz, suave pero firme, había derribado las defensas de Jake. Jake se había encontrado contándole sus problemas a este hombre que era poco más que un extraño. La enfermedad de su madre, la creciente deuda, sus sueños de montar su propio negocio algún día, que se desvanecían con cada factura sin pagar. Frank había escuchado sin juzgar, haciendo preguntas prácticas sobre los objetivos y planes de Jake. «¿Quieres montar un negocio de comida?», había preguntado Frank. Y cuando Jake asintió, admitiendo su sueño de tener un pequeño puesto de comida, Frank sonrió. «Eso es trabajo honesto». «Bien. Trabajo. La gente siempre necesita comer y merece comer bien». Lo que sucedió después parecía imposible en aquel momento. Frank, un obrero de la construcción que claramente no era rico, metió la mano en su billetera y sacó $300. Dinero que Jake supo más tarde que representaba todos los ahorros de Frank de ese mes. «Esto no es caridad», le había dicho Frank con firmeza. «Es una inversión. Me lo vas a devolver cuando tengas éxito, y lo vas a tener. Pero ahora mismo, necesitas ayuda con las facturas médicas y necesitas seguir estudiando». Jake había protestado, pero Frank había insistido. Es más, Frank había pasado las siguientes semanas ayudando a Jake a sortear la burocracia de empezar un pequeño negocio. Lo había llevado al juzgado para tramitar su licencia de carrito de comida, le había ayudado a entender las normas del Departamento de Salud e incluso le había presentado a otros pequeños empresarios que podían aconsejarle. El éxito no se trata solo de trabajar duro,
le había explicado Frank mientras estaban sentados en su camioneta frente al edificio municipal. Se trata de trabajar con inteligencia, tratar bien a la gente y nunca olvidar que el cliente tiene una historia. El respeto no cuesta nada, pero lo vale todo. El puesto de comida había tenido un éxito modesto, operando cerca del campus universitario y los edificios de oficinas del centro. Jake había trabajado 18 horas al día sirviendo comida sencilla y de calidad mientras terminaba su carrera de negocios. Fiel a su palabra, le había devuelto a Frank cada centavo en 2 años, más los intereses que Frank había intentado rechazar. Pero la influencia de Frank había ido más allá de la ayuda financiera. Le enseñó a Jake los fundamentos de dirigir un negocio de comida con integridad, cómo tratar a los proveedores de manera justa, cómo contratar a personas que necesitaban oportunidades, cómo fidelizar a los clientes mediante la constancia y el respeto en lugar de trucos y marketing. Cuando Jake finalmente ahorró lo suficiente para abrir su primer pequeño restaurante, Frank estuvo presente en la noche de la inauguración, radiante de orgullo como si Jake fuera su propio hijo. El restaurante había crecido a 2 locales, luego a 5, y finalmente a la cadena Haven Diner, que ahora se extendía por 3 estados. A lo largo de todo este tiempo, Frank había seguido siendo un mentor y amigo, ofreciéndole consejos durante las expansiones difíciles y celebrando cada éxito. Pero a medida que el negocio de Jake crecía y requería más de su tiempo, su contacto se había vuelto gradualmente disminuido. Jake había estado viajando constantemente, gestionando múltiples locales, tratando con inversores y socios corporativos. Había perdido el contacto con el hombre que lo había hecho todo posible. Ahora, al ver a Frank soportar la humillación en un restaurante que existía gracias a las lecciones que Frank le había enseñado, Jake sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Frank le había demostrado que el éxito no significaba nada si se olvidaba a las personas que lo ayudaban a alcanzarlo. Y Jake había hecho exactamente eso. Pero ahora estaba allí, y estaba a punto de recordarles a todos en este restaurante cómo era el verdadero liderazgo. Frank Dawson terminó su comida fría con el mismo cuidado metódico que había mostrado todos los jueves durante casi una década. Cada bocado fue consumido con atención, no porque disfrutara de los huevos congelados o las tostadas rancias, sino porque terminar lo que le pusieron delante se había convertido en un acto de silenciosa dignidad en un mundo que parecía cada vez más cruel. Jake observaba desde su mesa, con el corazón apesadumbrado por el reconocimiento y la vergüenza. Este hombre, esta alma gentil y paciente que estaba siendo objeto de burla por parte de sus propios empleados. Una vez salvó el futuro de Jake con un simple acto de fe y bondad. Y Jake había dejado pasar años sin ni siquiera una llamada. Mientras Frank se secaba la boca con cuidado con la servilleta de papel y recogía su chaqueta gastada, se movía con la precisión deliberada de quien había aprendido que las prisas llevaban a errores. Y los errores en su trabajo habían marcado la diferencia entre comer y pasar hambre. El ritual del pago comenzó como siempre. Frank metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña cartera desgastada, la misma cartera de cuero marrón que Jake recordaba de hacía 15 años, aunque ahora parecía aún más desgastada. De ella, Frank sacó el cambio exacto por su comida, $4,37 contados en monedas de 25, 10 y 5 centavos. Luego llegó la propina. Como siempre, Frank dejó $1 más en la mesa, una propina del 22% que representaba la genuina generosidad de un hombre que vivía con ingresos fijos. Colocó las monedas cuidadosamente junto a su plato vacío. Un pequeño gesto de respeto por el servicio recibido, independientemente de su calidad. Gracias por una comida tan deliciosa, le dijo Frank a Ashley al pasar junto a su mesa, con la misma calidez genuina que había mostrado al animar por primera vez a un adolescente asustado. Creer en sus sueños. Ashley apenas miró el dinero. Sí, lo que sea, murmuró, ya concentrada en limpiar las otras mesas. Cuando Frank se levantó y comenzó a caminar con cuidado hacia la puerta, Kylie notó la propina que había dejado. Hizo un gesto de examinar el billete de $1 y el cambio,
sosteniéndolo como si fuera una prueba en un juicio. «Vaya, $1 entero», anunció a sus compañeros de trabajo con una voz llena de sarcasmo. «Esa propina no me alcanza ni para el chicle. ¿Qué se supone que hago con esto? Ponerlo en el fondo universitario de mi hijo». El personal estalló en risas y Trevor se unió con renovado entusiasmo. Tal vez piensa que todavía estamos en 1950 y que $1 realmente significa algo. O tal vez piensa que deberíamos estar agradecidos por cualquier cosa de su generoso corazón, añadió Kyle, haciendo gestos exagerados de oración con las manos. Frank había llegado a la puerta, pero se detuvo para subirse la cremallera de la chaqueta con cuidado para protegerse del frío de octubre. El sonido de sus risas lo siguió, y por un instante, sus hombros parecieron hundirse ligeramente bajo el peso de sus burlas. Ese fue el momento en que Jake Rivers no pudo seguir mirando. Algo en su interior se quebró, no con ira, sino con una claridad fría y decidida que le había sido útil en cada negociación comercial y decisión difícil que había enfrentado. Estas personas no tenían ni idea de a quien estaban humillando, no comprendían el carácter y la sabiduría del hombre del que se burlaban. Pero más que eso, no tenían ni idea de quién los observaba. Jake se levantó lentamente, dejando su café intacto sobre la mesa. Caminó con sereno propósito hacia el mostrador donde Kyle seguía sosteniendo la propina de Frank como un accesorio de comediante, exprimiendo cada risa posible de su público. El murmullo informal de las conversaciones en el restaurante comenzó a desvanecerse a medida que otros clientes presentían que algo importante estaba a punto de suceder. Había algo en el comportamiento de Jake, una autoridad serena que exigía atención sin exigirla. Frank se había detenido justo al cruzar la puerta, jugueteando con su cremallera. Pareció percibir el cambio de ambiente y volvió a mirar hacia el mostrador. La confusión se reflejaba en sus rasgos curtidos. Jake llegó al mostrador y se quedó en silencio un momento, observando el rostro de cada empleado. Kyle seguía sonriendo por su actuación. Trevor estaba apoyado en la máquina de café con satisfacción, y Ashley fingía estar ocupada mientras disfrutaba del espectáculo. «Disculpe», dijo Jake, y su voz se oyó con claridad en el restaurante, repentinamente silencioso. «Así tratamos al hombre que mantuvo este lugar a flote más tiempo del que usted lleva trabajando». La pregunta flotaba en el aire como un desafío. La sonrisa de Kyle se desvaneció y bajó la propina de Frank, consciente de repente de que la dinámica en el local había cambiado drásticamente. «Disculpe, ¿qué?», dijo, con la voz desprovista de la confianza de antes. Jake miró directamente a Frank, que estaba de pie junto a la puerta con la mano en el pomo, claramente inseguros de si quedarse o irse. Sus miradas se cruzaron al otro lado del restaurante, y Jake vio el momento exacto en que la expresión de Frank lo reconoció. «Frank», dijo Jake simplemente, y el nombre cargaba con 15 años de gratitud, arrepentimiento y respeto. El ajuste de cuentas había comenzado. El silencio en Haven Diner se tensó como un alambre, roto solo por el lejano zumbido de la cafetera y el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Todos los clientes habían dejado de comer. Todas las conversaciones se habían apagado, y todas las miradas estaban fijas en el joven de la sudadera gris que acababa de transformarse de observador anónimo en una presencia imponente. Frank se quedó paralizado junto a la puerta, con la mano aún en el pomo, mirando a Jake con una expresión que oscilaba entre la confusión, el reconocimiento y una creciente incredulidad. «Jake», susurró, el nombre apenas audible. Kyle miró a los dos hombres. Su confianza se desvaneció al percibir fuerzas que operaban más allá de su comprensión. «Mira, no sé de qué se trata, pero vas a escuchar». Jake la interrumpió, su voz cargada de autoridad que la hizo dar un paso adelante. Hacia atrás. No gritaba, no amenazaba, pero había algo en su tono que exigía atención absoluta. Jake metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una sencilla tarjeta de visita, colocándola deliberadamente sobre el mostrador donde todos pudieran verla. El logotipo era inconfundible.
La misma H estilizada que adornaba la pared detrás de la caja registradora, los delantales que usaba el personal, incluso las tazas de café que servían. Jake Rivers, propietario y director ejecutivo de Haven Diner Corporation, dijo simplemente. El color desapareció del rostro de Kylie. Trevor, que había estado apoyado despreocupadamente en la máquina de café, se enderezó tan rápido que casi tiró una pila de platos. El trapo de limpieza de Ashley se cayó de sus dedos repentinamente inertes. Eso no es posible. Kylie tartamudeó. El dueño es un tipo corporativo. Nunca visita locales individuales. Claramente, tus suposiciones sobre muchas cosas han sido erróneas, respondió Jake. Miró a su alrededor, observando las caras de asombro de sus empleados antes de volver a fijar la mirada en Frank. Frank, ¿podrías, por favor, volver y sentarnos? Creo que tenemos que ponernos al día. Frank dudó, visiblemente abrumado por el repentino giro de los acontecimientos. Jake, no entiendo. ¿Qué haces aquí? Asegurándote de que mis restaurantes mantengan los estándares que me enseñaste, dijo Jake lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Estándares que parecen haber sido olvidados por algunos de mis empleados. Kylie intentó recuperarse, con su instinto de supervivencia despertando. Señor Rivers, puedo explicarlo. Ese cliente, Frank, ha sido difícil. Siempre quejándose, incomodando a los demás clientes. Solo intentábamos mantener un ambiente positivo para todos los demás. ¿Difícil? La voz de Jake tenía un tono peligroso. Frank Dawson es el cliente más paciente y cortés que he visto. Pero no me crea solo a mí. Jake sacó su teléfono y recorrió varias pantallas antes de encontrar lo que buscaba. Permítame leerle algunos comentarios recientes de clientes de nuestro sistema de comentarios corporativo. El personal de Haven Diner parece disfrutar burlándose de un cliente mayor que viene con regularidad. Es poco profesional y cruel. Eso fue el jueves pasado. Aquí tiene otro. Vi a sus empleados burlarse de un señor mayor que era simplemente educado. No volveré. Y otro. Su jefe de turno humilló públicamente a un cliente que dejó propina a pesar de haber recibido un servicio pésimo. Un comportamiento repugnante. Con cada comentario que Jake leía, el personal parecía más pequeño, más desesperado. Otros clientes del restaurante asentían, recordando con claridad incidentes similares que habían presenciado. Pero el verdadero problema, continuó Jake, no es solo que hayas estado tratando mal a los clientes. Es que has estado atacando específicamente a Frank y no tienes ni idea de con quién estás tratando. Se giró para dirigirse a todo el restaurante. Su voz se oía con claridad en todas las mesas. Hace 15 años, era un chico de 18 años que trabajaba en turnos de noche. Dormía en sofás y veía cómo mis sueños se desvanecían porque no podía permitirme perseguirlos. Frank Dawson, ese hombre al que has estado llamando el abuelo del presupuesto, me dio $300 de sus propios ahorros para ayudar a pagar las facturas médicas de mi madre. Es más, pasó semanas enseñándome a emprender un negocio, a tratar a las personas con dignidad, a construir algo duradero. Los ojos de Frank brillaron con lágrimas contenidas, claramente conmovido por el reconocimiento público de Jake. Ese carrito de comida que abrí con la ayuda de Frank se convirtió en un restaurante, luego en 5, y luego en la cadena Haven Diner para la que trabajas. Jake continuó, todos los principios que construyeron esta empresa, el respeto al cliente, el servicio de calidad, el trato digno a las personas, sin importar cuánto gasten. Aprendí de Frank Dawson. Trevor intentó hablar, con voz temblorosa. No lo sabíamos. No necesitabas saber su historia. Jake lo interrumpió. Tenías que tratarlo como a un ser humano. Eso es decencia humana básica, no servicio al cliente avanzado. Jake se acercó a Trevor y lo miró directamente a los ojos. Estás despedido. Vacía tu casillero y vete. La cara de Trevor palideció. No puedes superar a un viejo que... Yo puedo y lo he hecho.
Las cámaras de seguridad grabaron tu actuación burlándote de la discapacidad de Frank. Eso no solo es cruel, es acoso potencialmente criminal. Jake se volvió hacia Kylie. Está suspendido a la espera de una investigación completa. La empresa revisará cada queja, cada incidente, cada decisión que has tomado como jefe de turno. El restaurante estaba en completo silencio, salvo por el sonido de Trevor recogiendo sus cosas con manos temblorosas. Mientras se dirigía a la salida, Jake lo llamó. Trevor, una cosa más. Ese viejo construyó la mitad de las casas de este pueblo con sus propias manos. Muestra algo de respeto. Las puertas se cerraron de golpe detrás de Trevor y Jake finalmente se permitió mirar directamente a Frank, que estaba junto a la ventana con lágrimas corriendo por su curtido mejillas. Las secuelas de la confrontación se posaron sobre Haven Diner como polvo tras una tormenta. Los clientes restantes permanecieron sentados en un silencio atónito, mientras su desayuno se enfriaba mientras procesaban lo que acababan de presenciar. Pero la atención de Jake estaba centrada por completo en el hombre de pie junto a la ventana, el mentor con el que había perdido el contacto, el amigo al que no había honrado. Frank, dijo Jake con suavidad, cruzando el restaurante con pasos rápidos. Lo siento mucho. Lamento lo que pasó aquí y lamento que me haya tomado tanto tiempo encontrarte nuevamente. Frank se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que le recordó a Jake su primer encuentro, cuando Frank notó a un adolescente asustado tratando de no llorar por circunstancias imposibles. Jake, no puedo creer que después de todos estos años recuerdes la bondad de un anciano. ¿La bondad del anciano? Jake se rió, pero su voz estaba cargada de emoción. Frank, me salvaste la vida. Me diste todo lo que necesitaba para construir esto. Hizo un gesto alrededor del restaurante y te dejé escapar. Estuve tan ocupado gestionando el éxito que me olvidé de honrar a la persona que lo hizo posible. Frank meneó la cabeza, su humildad característica intacta, incluso en ese momento de reivindicación. No me debes nada, hijo. Verte triunfar fue recompensa suficiente. Y vaya que fue, dijo Jake con firmeza. Vamos, vuelve a sentarte. Vamos a arreglar esto apropiadamente. Cuando Frank regresó a su puesto habitual, Jake se dirigió al personal restante con una voz que transmitía al mismo tiempo autoridad y decepción. Todos los demás, reúnanse. Necesitamos hablar. Ashley, Kyle y el personal de cocina formaron un semicírculo nervioso cerca de la mesa de Frank. Su bravuconería anterior se había evaporado, reemplazada por el miedo a las personas que de repente comprendían la magnitud de sus errores. Este es Frank Dawson. Jake comenzó, colocando una mano suave sobre el hombro de Frank. A partir de ahora, el señor Dawson come gratis en cualquier local de Haven Diner. Para siempre. Su comida debe ser preparada con el mismo cuidado que mostraría si yo estuviera sentado a la mesa. En realidad, más cuidado porque me enseñó lo que es el verdadero servicio. Jake miró alrededor del grupo, haciendo contacto visual con cada empleado restante. Más que eso, quiero que todos entiendan algo fundamental sobre este negocio. No servimos comida. Nosotros servimos a la gente. Gente rica, gente pobre, gente tranquila, gente difícil. Todo aquel que pasa por esa puerta merece nuestro respeto. No por lo que gastan, sino porque son seres humanos. Hizo una pausa y observó sus caras. Algunos muestran remordimiento genuino. Otros simplemente miedo a las consecuencias. Ashley, tendrás una segunda oportunidad, pero también recibirás capacitación adicional sobre servicio al cliente y decencia humana básica. Kyle, lo mismo para ti. El personal de cocina que participó en la burla al señor Dawson asistirá a talleres de sensibilización. Jake luego se volvió hacia María, una mesera de mediana edad que había estado trabajando silenciosamente en un rincón durante todo el incidente. Ella había sido el único miembro del personal que no había participado en la burla, que incluso una vez había rellenado silenciosamente el café de Frank sin que se lo pidieran. María, da un paso adelante, por favor.
María se acercó nerviosa, claramente temerosa de que la incluyeran en el castigo. En cambio, Jake le sonrió. Eres nuestro nuevo jefe de turno. He notado que has estado tratando a todos los clientes con respeto, incluido el señor Dawson. Ese es el tipo de liderazgo que este lugar necesita. Los ojos de María se abrieron en estado de shock. Señor, le agradezco, pero no tengo experiencia en gestión. Frank te ayudará a entrenar, dijo Jake, mirando a su antiguo mentor. Es decir, si estás dispuesto a ayudarnos a recordar lo que se supone que debemos hacer aquí. Frank miró hacia arriba con una expresión de sorpresa y creciente calidez. ¿Quieres que te ayude a capacitar a tus gerentes? Quiero que me ayudes a recordar por qué comencé este negocio en primer lugar, respondió Jake. He estado tan centrado en los márgenes de beneficio y la expansión que olvidé la lección más importante que me enseñaste. Que cada cliente tiene una historia y tratarlo con dignidad no es solo buen negocio. Es lo que nos hace humanos. Jake hizo un gesto hacia la pared detrás de la caja registradora. También estamos empezando algo nuevo. ¿Ves ese espacio en blanco? Ese será nuestro muro del legado del cliente. Fotografías de clientes que han sido parte de nuestra familia Haven Diner durante años. Personas que han hecho que nuestros restaurantes sean mejores solo por su presencia aquí. Miró directamente a Frank. Frank Dawson será nuestro primer inducido. No por lo que hizo por mí personalmente, sino por cómo se ha comportado aquí, semana tras semana, año tras año, mostrando gracia bajo presión, tratando a todos con amabilidad, incluso cuando no era correspondida. Frank se quedó en silencio durante un largo momento, abrumado por la repentina transformación de sus circunstancias. Finalmente, habló. Solo quiero venir aquí los jueves y recordar a Margaret. Eso es todo lo que siempre quise. Entonces eso es lo que harás, dijo Jake. Pero ahora lo harás con comida caliente, café fresco y el respeto que siempre has merecido. Jake le hizo una señal a María. Por favor, tráigale al señor Dawson un desayuno apropiado. Y María, hazlo exactamente como él lo pide, pero hazlo perfecto. Mientras María se apresuraba a ir a la cocina, Jake se sentó frente a Frank en la cabina. Ahora cuéntame sobre Margaret. Cuéntame sobre estos 10 años que me perdí. Tenemos mucho que ponernos al día. Por primera vez en meses, Frank Dawson sonrió, realmente sonrió, y comenzó a hablar de su esposa, su vida y la sencilla alegría de los jueves por la mañana en Haven Diner. Afuera, la lluvia de octubre había parado y la luz del sol de la tarde entraba a través de la ventana, calentando el reservado donde un mentor y un estudiante finalmente se reencontraban, demostrando que la amabilidad, como la buena comida, siempre vale la pena esperar.